Muy bien, pues seguimos avanzando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de su vida y obra, contada ¿por quién? Por el médico amado, ¿no? Por Lucas, ¿ok? Lucas, el médico amado, quien, recordemos, puso en orden todas las cosas que eran ciertísimas, ¿no? Y que le habían enseñado a esa iglesia a la que Lucas pertenecía y a la que pertenecía también, ¿quién? ¿Recuerdan a quién le mencionó estas palabras? Al excelentísimo Teófilo, ¿no? ¿Recuerdan que la dedicatoria inicial de Lucas iba dedicada al excelentísimo Teófilo? Decíamos que Teófilo quizá era un hombre con un cierto grado, ¿no? Al llamarle excelentísimo, pues seguramente tenía un cierto nivel, un grado económico o social. Pero yo te diría, lo que significa Teófilo, ¿sí? Teófilo es amado por Dios, ¿no? Amado por Dios, Teófilo. Teos y filos, amor, ¿no? Teo es Dios, en la raíz griega teos, Dios, filos, amado, amor. Entonces, a mí me suena como que esa dedicatoria es para todos nosotros, amados por Dios, Teófilo, ¿no? Excelentísimo Teófilo. El Señor mandó a Lucas para que nos hablara también a nosotros. Y bueno, el domingo pasado veíamos que previo al inicio de este ministerio, que ahorita vamos a ver, el inicio del ministerio de Jesús, Él fue llevado por el Espíritu, ¿recuerdan? A pasar 40 días sin alimento. Y no nada más eso, en el desierto, en ese lugar inhóspito, y además para ser tentado por Satanás, ¿sí? Satanás mismo es quien fue a tentar directamente a Jesús, al Hijo de Dios, ¿no? Y él mismo se lo repetía, ¿no? Si eres Hijo de Dios, quería hacerlo dudar, hacerlo caer, lo cual sabemos perfectamente que no lo logró, ¿no? Usando la palabra de Dios lo quiso tentar, lo quiso confundir y no sucumbió Jesús. Por el contrario, usando la palabra de Dios correctamente, bueno, ¿quién era Dios mismo, no? Jesús, en su forma corporal de hombre, el que había escrito la palabra, usándola, ¿no? De ninguna manera Satanás iba a poder con Jesús. Además, que ese cuerpo estaba lleno del Espíritu. Recuerdan que fue lleno del Espíritu y el mismo Espíritu lo llevó, ¿vale? Entonces, recordando todo esto, vemos que al final de toda la tentación, el mismo Espíritu lo volvió a vivificar, ¿no? Vivificar, y en gran poder Jesús fue a Galilea, en gran poder del Espíritu, saliendo de esa tentación de esos 40 días, sí, sabemos también que era servido por los ángeles, ¿no? Después de las pruebas venían los ángeles y le servían. Recuperó la fortaleza del cuerpo, pero la fortaleza del Espíritu seguía viva en él, y fue llevado entonces a Galilea, donde su fama se difundía por toda la tierra de alrededor. Vamos a leerlo, acompáñame a verlo en tu Biblia, capítulo 4, vamos a iniciar, versículo 14, por favor. Versículo 14, vamos a ver el 14 y... 14 y 15 primero. ¿Quién lo puede leer? Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba a las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Amén. Así es, enseñaba en las sinagogas de ellos, ¿no? Y dice que era glorificado por todos, ¿no? Y era glorificado por todos. Entonces, como les decía, volvió en el poder del Espíritu. Su poder no se debilitó. El poder del Espíritu
se vivificó, seguía, se mantenía. En ningún momento el poder del Espíritu bajó, ¿no? Se disminuyó en Jesús, sino que aumentó. Podríamos pensar que después de una batalla de ese tamaño, ¿no? Como él la padeció, dijo, ¿cómo saldríamos, no? Estaríamos como que pidiendo, no, por favor, descanso, ¿no? No, ya, acabo de pasar 40 días sin comer en el desierto, mi cuerpo debe estar deshecho, ¿no? Y además con el ataque del enemigo, ¿no? Todo lo que lo hizo, que lo estuvo ahí contendiendo, y Jesús de ninguna manera. Por el contrario, ¿no? Lo vemos con el poder del Espíritu en él, y yendo ya a Galilea. Amados, ¿qué hacía Jesús? Decíamos que después de haber sometido a la carne, ¿no? Él sometió a la carne. Ese momento de tentación en el desierto era precisamente para que Jesús sometiera a la carne, porque la carne precisamente sabemos que es enemiga del Espíritu, ¿no? Y si la carne hubiera estado al 100, seguramente Jesús, sabiendo, ¿sí?, lo que iba a suceder, no él, sino la carne, lo hubiera tratado de impedir, ¿sí? Porque sabemos que él tomó la naturaleza de nosotros, la misma carne que nosotros tenemos, ¿sí? Esa misma carne él la tenía, él la cargó, pero con un espíritu diferente, ¿no? El Espíritu de Dios, siendo Dios mismo. Pero finalmente la carne tenía que menguar, ¿sí? Y menguó, y vimos cómo la sometió, y él venció con el Espíritu, y venciendo también a la carne que estaba siendo tentada, ¿sí? Y va hacia Galilea, y su fama se difundía, ¿no? Creció, ¿no? Y vemos que se difundió, dice, alrededor, ¿no? Alrededor. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Por qué se difundía su fama? ¿Recuerdan? Por los milagros que hacía. Y por sus enseñanzas, ¿no? Los milagros, a todos los que iba sanando y todo lo que iba hablando, la gente sin duda se quedaba maravillada, ¿no? Maravillada. ¿Y qué hacían? Pues imagínense, ¿no? Cuando veían a alguien, oye, vi cómo sanó a un paralítico, vi cómo sanó a un ciego, vi cómo... Pues iban y lo platicaban, lo hablaban, ¿no? Yo creo que hoy, si viéramos eso, lo mismo haríamos, ¿no? Muchos estarían, no, ¿qué sucede cuando dices, oye, ando enfermo, tengo esto? Luego recomiendas al médico que te había sanado, ¿no? Y así es como también los médicos se van haciendo de pacientes, ¿no? Los buenos médicos pues hacen fama y todos los recomiendan, ¿no? De la misma manera sucedía seguramente con Jesús. Cuando veían, oye, lleva a tu hermano, lleva a tu mamá, ¿no? Porque hay un hombre que pasó por Galilea, que lo vi sanando a multitudes, ¿no? Haciendo milagros. Eso es lo que estaba haciendo que su fama se difundiera por todas las tierras de alrededor, por todas las enseñanzas que él daba. Entonces vemos que ese gran poder con el que fue investido, ¿sí?, el poder que le fue dado por el Espíritu, tomaba más fuerza, ¿sí?, y las enseñanzas eran tales que todos lo glorificaban. Yo te digo, imagínate cómo enseñaba Jesús. Qué maravilla debió haber sido escucharlo. Algo que siempre mi esposa y yo nos preguntamos es, eran miles, ¿no?, los que lo seguían, multitudes, ¿cómo se escuchaba en esa época, ¿no? Aquí, por ejemplo, me escuchan porque, bueno, pues está aquí, no se sale el sonido, ¿no? Rebota, y los que están atrás, y estamos en un lugar pequeño. Pero si aquí hubiéramos 1,000 personas, necesitaríamos necesariamente micrófonos y bocinas, ¿no? Y no una, sino a lo mejor 2 o 3 que llegaran hasta atrás. ¿Cómo le harían aquí, por ejemplo, si llenáramos este lugar? ¿Cómo irían los que estarían hasta allá por las canchas? Pues no me oirían, ¿no? Era algo increíble.
No sabemos, siempre me he preguntado, a lo mejor los de atrás repetían o simple y sencillamente, por fe, yo creo que la voz de Jesús se oía en todas partes, ¿no? Llegaba con esa... Como el rugido del león, ¿se acuerdan? Que lo leíamos, ¿no? Estudiábamos en el discipulado de varones de los viernes, ¿no? El rugido de un león puede llegar a... ¿Cuántos kilómetros se puede buscar? 4, ¿no? 8. No, más. O más, ¿no? 8 kilómetros. Porque dijimos que estamos aquí como hasta Valle Dorado. Hasta Tlalnepantla, dijimos, hasta allá por allá, ¿no? Entonces, más o menos, imagínense, yo creo que pues él era el león de Judá, ¿no? Su voz podía, y sobre todo, era la ayuda del Espíritu Santo. Ese poder seguramente llegaba, soplaba el viento y se llevaba la voz, ¿no? Si ahorita yo hablo, emito un sonido, una palabra, y el viento, ¿no?, se la lleva, es posible que alcance a llegar hasta allá. Entonces, era algo maravilloso. Seguro se maravillaba la gente de oír sus enseñanzas, ¿sí? Imagínense, si ya seguían a Juan el Bautista con una enseñanza que sabemos que era una predicación dura, ¿no? Hablaba del pecado y del arrepentimiento, y aún así la gente seguía a Juan, ¿no? Y le escuchaba y se bautizaba. Imagínense ahora con el que era mucho mayor que Juan, dicho por el mismo Juan, ¿no? Sí. Que él era el que viene, es mucho mayor, ¿no? Que dijo que no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias, ¿no? Ahora imagínense, si Juan maravillaba, imagínense qué hacía Jesús. Ha de haber sido algo fascinante escucharlo, fascinante. Si a los 12 años ya había maravillado, ¿no? Maravillaba a los ancianos y a los doctores de la ley, ¿no? Imagínense ahora quién era ese hombre, de han de haber dicho que hacía esos milagros, que enseñaba de esa manera. Y bueno, claro, Dios mismo, el autor de la palabra, ¿sí?, era el que estaba hablando. Qué diferente debe de ser, ¿no? Si vemos una obra, un escritor, por ejemplo, y vas a su presentación, pues es diferente cómo te lo va a contar el escritor, ¿no? Porque él fue el que precisamente escribió. Cuando escuchas una melodía, la interpretación del mismo autor puede ser diferente, ¿no? Porque le va a meter precisamente ese feeling, lo que él sintió al hacerla, ¿no? Entonces, pues el mismo que había escrito la palabra estaba hablando, ¿no? Hecho hombre, ahora con voz de hombre, hablando, ¿no? Hablándola y explicándola. Una maravilla del Señor. Y bueno, pues ahora vamos a ver precisamente que ese mensaje de salvación era el mensaje precisamente que hoy nosotros predicamos, ¿no? Hoy predicamos lo que Él ya había hablado, lo que Él nos enseñó, ¿sí? Es lo que hoy estamos estudiando. Aquí está escrito en el Evangelio de Lucas, ¿no?, que es el que estamos estudiando. Y vamos a ver ahora qué sucede a continuación cuando entra Jesús ahora a la ciudad donde Él creció y se crió, ¿sí?, que era la misma región de Galilea. Ahí está Nazaret. Ahora vamos a ver a Jesús en Nazaret y vamos a leerlo en el 16, por favor. Vamos a leer el 16 al 20, por favor. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo este libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Ok, amén. ¿Se dan cuenta? Otro momento maravilloso.
Imagínate a un hombre al que conocía todo el pueblo, ¿no? Pues ahí creció, ¿sí? Lo conocieron desde niño, ¿sí? Lo vieron ahí crecer, ahí fue el lugar donde él se crió, dice la palabra, ¿no? Que entre y de repente lo veas ya crecido, ya de 30 años, leyendo la escritura, ¿no? Y exactamente, ¿qué escritura le dieron? Dice ahí, el libro del profeta Isaías. Porque conforme a la costumbre, como dice ahí, ¿no? Conforme a la costumbre, él leyó. Las costumbres que se tenían en la sinagoga era que tenían los libros ahí, que eran como pergaminos guardados, y cuando alguien tomaba la palabra, ¿sí? Se le daba un pergamino para que lo leyeran. Pero la costumbre era que el enfoque era leer primero los libros de la ley y luego un libro de los profetas, ¿no? ¿Sí? Siempre, pero primero se leía la ley. A Jesús, en especial, se le permitió leer un libro de los profetas. Yo lo veo como algo que Dios precisamente ya tenía planeado, porque también hay un libro de cada día, ¿sí? En esa liturgia de los judíos, en ese día de reposo que van a la sinagoga y leen, ¿sí? Se asigna, ¿no? Y dicen, pues hoy este día toca ¿no? Y toca el profeta Isaías. A Jesús le toca precisamente leer y le entregan el libro, el pergamino, el libro, ¿no? Que traía a Isaías. Y es exactamente lo que permite que Jesús les lea de esta manera, ¿no? Y les pueda decir quién era Él. Exactamente abre donde se estaba profetizando al Mesías, ¿sí? Donde se hablaba de la obra de sanidad y salvación que iba a ser el Mesías prometido, ¿sí? ¿Te das cuenta? Ahí está el plan divino de Dios. No fue una coincidencia, sino que fue precisamente el plan del Señor, que en ese día que Jesús entrara, ese día tocara leer y le entregaran que leyera Isaías, exactamente donde decía que era el siervo de Dios, ¿no? Quien leía, el que estaba enfrente de ellos. Eso era lo que ellos iban a ver, el mismo de quien se hablaba en el libro de Isaías, ¿sí? Está en el capítulo 6, 1 y 2, ¿sí? Y así, de esa misma manera, lo leyó Jesús. Vamos a leerlo. Vamos a leer, por favor, del 18 al 20. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Amén. ¿Se dan cuenta? Imagínense ese momento, ¿no? Yo estoy seguro que nadie había escuchado alguna vez leer a alguien de esa manera la palabra. Por lo que dice que todos se quedaron, ¿no? Así, con los ojos fijos en él. Porque Jesús leyó, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? En ese momento, imagínense a cuántos les fue revelado. Porque está hablando, es exactamente ahí donde Isaías hablaba en primera persona, ¿no? Aquí es cuando podemos ver ese plan del Señor. Y todos, una vez que leyó, enrolló el libro, dice, ¿no? Y lo entregó al ministro y se sentó con toda tranquilidad. Yo creo que lo escucharon, lo veían pasar, caminando, y no dejaban de verlo, aunque se fue y se sentó en su lugar. Y todos los ojos viéndolo, todos los ojos maravillados,
Porque lo que acababan de escuchar, para muchos estoy seguro que ya les estaba abriendo los ojos. Ese momento, eso que escuchaban y viéndolo, diciéndolo él, les aseguro que muchos decían, Él es el Mesías. Incluso los que ya sabían, y ahorita lo vamos a ver, ya habían escuchado, ¿sí? Las maravillas que estaba haciendo en Galilea, en Capernaum. Y lo ven de repente a entrar a la sinagoga, a hablar con ese denuedo, esa seguridad. Imagínense que estaba hablando, porque el que estaba hablando era el autor intelectual, ¿no?, de esa misma palabra. Había sido escrita por Isaías, ¿sí? Pero ¿quién se la había mandado? Su padre, Dios mismo, el que estaba leyendo, ahora se estaba presentando a leer su misma palabra, sus mismas profecías que él mismo estaba cumpliendo, ¿sí? Él estaba cumpliendo. Era el impacto que tenía, ¿no? De que el mismo Dios estaba hablando, ¿no? Sí. O sea, los demás era él mismo el que... Exacto, lo leía de una manera sorprendente, ¿no? Que todos por eso se maravillaban y seguro se quedaron así. No podían dejar de verlo, ¿no? Como que no creían en lo que estaban escuchando y que lo estaban viendo, ¿sí? Él era el único que podía darle el énfasis correcto, ¿no? Nosotros ahorita lo leímos, ¿no? Y lo podemos volver a leer, pero él seguro lo leyó de una manera diferente que los convenció, ¿no? Al estar hablándolo y leyéndolo tal cual en primera persona, como diciéndoles, aquí estoy y vengo, ¿a qué vengo? Vengo a sanar, ¿no? A pregonar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos. En ese momento seguro dijeron, claro, se dice de él, no es él el que dijeron que había sanado a un ciego, que le había dado la vista. Imagínense todo cómo estaban cayendo los 20, ¿no? Así como en el momento de nuestra conversión, ¿sí? Si tú te acuerdas en el momento que recibiste al Señor, que recibiste arrepentimiento, seguramente te cayeron muchos 20, ¿no? A mí mi cabeza me explotaba. Ya después cuando empecé a leer la palabra más todavía, ¿no? Me maravillaba. Pues en ese momento, escuchándola del mismo Señor, seguramente muchos se estaban maravillando. Muchos estaban abriendo los ojos, ¿no? El mismo que estaba cumpliendo su palabra. El que la escribió estaba cumpliendo la palabra y se sentó con toda tranquilidad, ¿no? Ahí le entregó el rollo al ministro y se sentó. Y Jesús seguramente al darse cuenta de que todos lo veían, ¿no?, que todos lo miraban, entonces les va a dar una explicación clara. Vamos a ver qué les dice, ¿no? Cómo les va a explicar. Porque pues, seguramente había un silencio, todos viéndolo, y así como diciendo, ¿ahora qué sigue, no? ¿Ahora qué? Dijo, a ver, y habló Jesús. En ese momento toma la palabra, ¿sí? La tradición judía sí permite que quien lee, después de leer las palabras, los pergaminos, alguien que quisiera hablar, se le daba la palabra y le podía exponer a los demás, ¿no?, lo que Dios le estaba mostrando, ¿ok? Pero pues en ese momento yo creo que nadie quería hablar, ¿no? Han de haber dicho, no, este sí es un maestro, ¿no? ¿Por qué habla de esa manera? ¿Y será él entonces el Mesías, no? Seguro había muchas dudas que por eso todos lo veían fijamente. ¿Y Jesús qué le dice? Por favor, lean el 21, del 21 al 23. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Amén. Él les dijo, sin duda me diréis. Hasta ahí, ¿no? 23, ¿sí? El 23, estoy leyendo. A ver. Sí, por favor. Sí. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Amén. Ahí está. Ese es lo que les decía hace un momento, ¿no? Vemos que él estaba maravillándolos
Veíamos que su fama se había extendido, pero también vemos aquí que a pesar de que estaban maravillados, vemos obrando la carne, ¿no? Porque vemos que, ¿qué decían? ¿No es este el hijo de José? En pregunta, ¿no? Y Jesús mismo dijo, ya sé lo que me van a decir, ¿no? Sí. Fíjense, es lo mismo que sucedió, lo que decíamos hace rato, ¿no? La carne es contra el espíritu. La carne tiene que ser sometida por el espíritu, porque si no, se va a interponer en las cosas de Dios, se va a interponer, ¿sí? Muchos ahí, ¿qué decíamos? Ya estaban maravillados, ya creían, ¿no? Les estaba siendo revelado. Pero a su vez también vemos aquí que el enemigo tentó a los presentes, ¿no? ¿Y qué les plantó? Incredulidad. De repente, todos empezaron a dudar. Si ya habían creído, si lo tenían enfrente, ¿qué sucedió? Que de repente, pero si no es este el Hijo de Jesús, yo me imagino que por ahí, ¿no? El espíritu del enemigo, algún espíritu inmundo, le dijo a otro, oye, ese es el hijo de José, ¿no? Es el carpintero. ¿Cómo va a ser él? Él no puede ser el Mesías, ¿no? Si es hijo de José, ya lo conocemos desde niño ahí. Fíjense. Y yo te diría, ¿cuántas veces no nos pasa así, amados? ¿Cuántas veces no hemos sido maravillados por el favor de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no hemos visto su bondad, ¿no? Grandes cosas que ha obrado en nosotros. ¿Cuántas veces no nos ha sanado? ¿Cuántas veces no hemos sido consolados? Hemos recibido paz y de repente nos invade un sentimiento de duda, ¿no? Al oír su palabra. A veces cuando hay algo que no nos cuadra o que no nos conviene, llegamos a pensar, pues no se habrá equivocado aquí Dios, ¿no? Esto como que no cuadra, ¿no? ¿Sí? Hay cosas, sabemos, que entran en nuestra carne y que se interponen, ¿no? Y que incluso a veces hacen que nuestra fe decaiga, ¿no? ¿Sí? A veces decimos, oye, pero si yo estaba tan bien, si yo iba tan bien, y de repente, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy padeciendo esta situación? ¿no? Y ya de repente sentimos como que algo no anda bien, dejamos de creer, ¿no? ¿Por qué? Porque nos invade la angustia, porque nos invade la enfermedad y se siente y duele, ¿no? Y nos desanimamos. Así te puedo asegurar que sucedió. Yo he escuchado a gente que ha recibido grandes favores de parte del Señor y que después incluso anda diciendo que la palabra son fábulas o que ya la estudian y entran a seminarios, toman cursos de teología y después terminan diciendo que muchas de las enseñanzas son fábulas, ¿no? No, ¿cómo es que Jonás pudo haber sido tragado por un gran pez? No, eso no es posible, ¿no? Eso es una fábula. Esa es una fábula que está contada ahí en la Biblia para mostrarnos de manera espiritual. Claro, trae un contexto espiritual muy grande. Si vemos a Jonás y que estuvo en la ballena, ¿cuánto tiempo? 3 días, ¿no? Y 3 noches. El Señor Jesús también estuvo, ¿no? Su cuerpo en la tumba 3 días y resucitó. ¿Sí? Jonás después fue expulsado por la ballena, ¿no? Entonces, claro que trae un trasfondo teológico y espiritual. Así es toda la palabra de Dios, ¿no? No nada más Jonás. Pero el hecho de decir es una fábula no sucedió. Nada más así lo pusieron para que se explicara. Eso es falta de fe, amado. ¿Sí? ¿Ustedes no han visto una ballena? ¿No?
Hay ballenas enormes que podrían tragar a no nada más una persona, ¿no? Hasta un barco, o sea, una embarcación. Entonces, ¿cómo no podría haber sido? Y sobre todo, amado, yo te diría, lo hizo Dios, en eso creemos, ¿no? Tenemos fe en su poder. Por supuesto que Él podía haber hecho eso. Pero así pasa de repente. O he escuchado a otros que dicen, ¿cómo va a ser que Eva fue hecha de una costilla, ¿no? De Adán. No, eso, no. El Génesis está contado nada más con un contexto espiritual. Pero eso pues no es posible, ¿no? Científicamente eso no puede ser. Y yo les diría, que no hemos visto ya, ¿cómo se llamaba la oveja que clonaron? Dolly, ¿no? Creo. ¿A Dolly? No, el hombre con su tecnología limitada comparada con Dios, no pudo clonar una oveja, ¿no? Entonces, que Dios no haya podido, si Él creó al hombre, ¿sí? Si Él fue el mismo creador, el que tiene el mapa completo, el que tiene el conocimiento de todo el cuerpo humano, que no pueda ser otro ser. ¿Por qué? Ya la piel también ya artificial. Si ya se puede crear piel artificial y se puede incluso imprimir en impresoras, creo, 3D, ¿sí? O sea, que no pueda Dios haber hecho eso, ¿se dan cuenta? Pero así es la naturaleza, así es la carne, amados, ¿no? La carne, a pesar de que hemos visto maravillas, de repente nos va a hacer dudar, ¿no? Dudar. Y más con todo eso que sabemos que el mundo ha venido metiendo en nuestras mentes, ¿no? Por muchos años. Y el tiempo que antes de conocer al Señor, todo lo que fuimos recibiendo, pues por eso muchas veces el enemigo usa eso, como lo veíamos en el desierto, usa esas artimañas para mostrarte y decirte, oye, pero si tú estás estudiando medicina, ¿no? ¿A poco sí puedes creer eso? ¿No? Oye, pero pues, tú eres ingeniero y sabes hacer proyectos enormes y todo. Pues ¿cómo puedes creer, ¿no? en que Jesús dijo que Él iba a destruir el templo, ¿no? Y lo iba a reconstruir. Pues es por fe, ¿no? Y lo sabemos perfectamente que Él estaba hablando de otra cosa, ¿no? Si hubiera Él querido reconstruir el templo, ¿no? Lo hubiera vuelto a levantar, ¿sí? Pero Él estaba hablando de otro templo, ¿sí? Del templo que ahora iba a ser precisamente nosotros, ¿no? El templo que estaba levantando en 3 días era cuando Él resucitara y todos los que creyeran iban a recibir precisamente al Espíritu Santo, ¿sí? Y ahora íbamos a hacer el templo del Espíritu Santo, su iglesia, ¿no? Una nueva iglesia que Él iba a levantar con 3 días necesitaba, dijo. ¿Ah? Entonces, amados, en verdad yo te diría, no busquemos en todo momento ver solamente con nuestros ojos carnales. No busquemos únicamente estar razonando. Primero créele al Señor y después Él te va a revelar. El primer paso es tener fe y creer y obedecer lo que Él dice. No importa si no te parece, si no te hace sentido con lo que te enseñaron tus padres desde niño, ¿no? Con lo que te enseñaron en la universidad, en la escuela, ¿no te va a hacer sentido? No, porque esas no son necesariamente enseñanzas del Señor. Por eso las enseñanzas del Señor llegan y hacen un shock, ¿no? Dice, no, ¿cómo? Si yo creía esto, si yo creía esto otro, si toda mi vida hice esto, ¿sí? Y ahora me dices que todo lo que he hecho no me va a llevar a la salvación. Oye, pero yo me he portado bien. ¿Cuánta gente dice, no? Yo toda mi vida fui obediente a lo que me enseñaron mis padres. ¿Y por qué no voy a ser salvado? Porque no se trata de obras. No se trata de que hayas hecho o hayas sido obediente a tus papás. Nada más. Tienes que ser obediente a tu Padre Celestial. Amén. Y el plan que Él tiene para ti. Entonces, amados, nos damos cuenta ahí que sin importar las maravillas que se hablaban acerca de Él, las maravillas que habían hecho que su fama se extendiera en Galilea, lo que había hecho en Capernaum, ¿sí? Los demás, los que no creían y los que de repente fueron ahí tentados, dudaron.
dudaron, ¿no? Pero por eso dice en el 22, ¿no? Ahí dice, y todos daban, fíjense, todos daban buen testimonio de él, ¿no? Dice el 22, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Si ya estaban maravillados, si ya estaban dando buen testimonio ellos mismos de él, diciendo, sí es él, yo lo vi, sí, claro. De repente, ¿por qué? Sale la pregunta, ¿no? Pero pues no es el Hijo de Jesús, ¿no? Es lo que te digo, muchas veces así nos pasa. ¿No estará mal Dios? Ya hemos visto, ya hemos creído y de repente nos encontramos con algo que nos enfrenta. ¿No será que aquí se habrá equivocado Dios? ¿No? Esto no, y empezamos no, es que lo que quiso decir es que en ese tiempo, ¿no? Pasaba, en ese tiempo era diferente, entonces, pues, pero hoy no aplica, ¿no? Hoy ya no aplica, hoy ya, pues esta la podemos pasar, ¿no? Porque esta se la habló al pueblo de Corinto y eran diferentes. Esto se lo habló a los Gálatas y pues nosotros no somos Gálatas. No, amado, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si nosotros hemos creído, amado, nosotros en verdad debemos obedecerla, creer. ¿Y qué vemos? En esa duda precisamente, el Señor estaba mostrando también que muchos eran los que no iban a creer, ¿no? Aunque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Amén. Sabemos eso y por eso yo les decía hace un momento, debemos de sentirnos en verdad gozosos de saber que somos pocos, ¿no? ¿Sí? No, podríamos decir, oye, y en esta colonia hay 900 casas, ¿cuánta gente hay? No, pues muchísimas, ¿no? ¿Y por qué vienen tan pocos? Muchos son los llamados, ¿sí? Y pocos son los escogidos. Hay una lona ahí que dice clases de Biblia los jueves, ¿no? A las 5. Te puedo asegurar que mucha gente la ha visto, ¿no? Pasa y la ve y, qué padre, dan clases de Biblia. Y se va, ¿no? Y se va. Y pocos, ¿no? Sabemos que sí han venido, ¿no? Aquí tenemos a Elba, ¿no? Tenemos a Estela, ¿no? Que han venido después de haber visto, ¿no? O sea, si muchos la vieron, ¿qué pasó, no? Porque muchos lo vieron y no pasó nada. Y unos lo vieron y dijo, Señor, gracias, ¿no? Yo quería eso, lo estaba esperando. Ahí está la prueba, ¿no? ¿A cuántos no? Se les habla, se predica el evangelio y muchos entra por un oído y sale por el otro, ¿no? Muchos no quieren. ¿Por qué? Porque es el Señor el que elige a cada quien. Y es el momento exacto cuando llega esa palabra y la crees, que puedes saber que Él puso fe. Que Él puso fe en ti para creer. Esto es lo que estaba sucediendo. Y Jesús, todavía sabiendo lo que estaban pensando, les dice esto. Vamos a ver qué les dice. Vamos a leer del 23 al 30 ya, hasta el final, por favor. Perdón. Sí, con razón te había dicho 23 porque lo tenía dividido yo. Bueno, vamos del 23 al 30 nuevamente. ¿Qué les dijo Jesús? Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Amén. Fíjense, Jesús les estaba dejando ver que ni aún
Eliseo, el profeta, había podido hacer las obras que todos estaban viendo que Jesús hacía, ¿sí? Y les dice, ¿no? Además, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, ¿no? Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, ¿no? Ahí hay varios mensajes, ¿se fijan? Por una parte, en lo que yo les decía, ¿no? Había muchos, pero solo uno. Muchos llamados y un escogido. Jesús de la misma manera lo iba a hacer, ¿sí? Aunque Él sí les estaba diciendo, fíjense cómo se extendió, ¿no? Esa gloria de Dios. Ahora, en el tiempo de Eliseo muchos eran leprosos, ¿y cuántos sanó? Solo uno. ¿Cuántos estoy sanando yo, no? Volten a ver todos los leprosos que están siendo sanados, ¿sí? Les estaba mostrando claramente quién era Él, que se estaba cumpliendo la palabra. Por eso, de repente, los llevó a que se llenaran de ira. Porque Jesús los estaba enfrentando a sus propios prejuicios, ¿no? Ellos creían que por ser el hijo de José, el carpintero, pues no era posible que él hiciera esas obras, ¿no? No podría ser ese del que hablaba Isaías. Y aún uno mayor que Eliseo, ¿no? No podían creerlo. Y ellos mismos decían, pues si es de nuestro mismo pueblo, ¿no? De aquí, de Nazaret, ¿cómo? Si aquí no, de aquí no sale nada, ¿no? Como decía incluso en la palabra, ¿no? ¿Qué bueno hay de ahí? No lo podían creer, ¿no? Natanael, que puede salir de Natanael, ¿qué dijo? ¿Qué bueno puede salir de, Galilea, ¿no? de Nazaret. De Nazaret, ¿no? O sea, entonces, eso mismo hizo que se llenaran de ira, de incredulidad. Toda la fama de Jesús, de repente, la convirtieron en infamia por la dureza de sus corazones. Toda esa fama que se extendía, que daban buen testimonio, imagínense, en un momento, el enemigo les puso duda, incredulidad, y se convirtió en infamia. Entonces, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que están viendo y no ven, ¿no? Aquí vemos que Jesús prefirió también quedar bien con su Padre antes que quedar bien con los hombres, ¿no? Porque bien pudo haber hecho milagros como en Capernaum, ¿no? Si estos dudaban, hubiera, como les dice él, bueno, me dirán, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Y querrán ver que todo eso, ¿por qué no lo haces en tu propia tierra, no? ¿Y qué hizo? Yo no veo que Jesús se haya sentido intimidado o, bueno, pues para que crean, vamos a hacer milagros, ¿no? No, en ningún momento, ¿se dan cuenta? Jesús los estaba reprendiendo por su incredulidad, ¿sí? Él no tenía por qué convencerlos, ¿sí? Porque vemos que esa parte de esa molestia que tenían era ver que siendo Jesús de la misma ciudad les estaba diciendo que no había cura para ellos, ¿sí? Para ustedes no la hay, ¿sí? Así prácticamente he hecho, claro, pero ustedes en este momento no la hay, ¿no? Él ya estaba conociendo esos corazones. Él sabía que ellos, no, esos específicamente que ahorita vamos a ver que lo llevaron a despeñar, no iban a creer, ¿sí? No iban a creer. Porque la cura que ellos buscaban, ¿qué creen? No era solo recibir la cura realmente que Él les quería dar no era la que ellos buscaban, la de recibir solamente sanidad. Lo que en verdad los iba a liberar de la esclavitud, ¿qué era? El sacrificio de Cristo en la cruz, ¿sí? Lo que Él iba a hacer por ellos. Era lo único que podía liberarlos del pecado en el que vivían y lo único que podía hacer que les fuera aplicada la profecía que Él les leía, la de Isaías, ¿sí? Era la fe en el Hijo de Dios. De otra manera no iban a poder sanados, liberados los cautivos. Ninguno podía recibir eso si no creía en el Hijo de Dios,
si no tenía fe, ¿sí? Y por supuesto, era de lo que ellos carecían, ¿no? Y es precisamente esa falta de fe y el no recibir la respuesta que ellos querían de parte de Jesús, lo que los llevó a ira, dice, ¿no? Los llevó a ira y a llevarlo al monte fuera de la ciudad para despeñarlo, para intentar matarlo. ¿Se dan cuenta cómo es el corazón del hombre? No buscamos las cosas de Dios, sino las de nuestro propio beneficio. Entonces ¿no nos vienes a sanar? ¿No nos vienes entonces a nosotros de aquí? Sáquenlo, ¿no? Enojados, lo sacaron, lo llevaron fuera de la ciudad y lo que hicieron, despeñar, ¿no? Y eso nos pasa ahora, amado. Si la prédica no me habla de lo que yo pienso, de lo que quiero escuchar, de lo que en verdad estoy yo necesitando, entonces no me gusta. Si me enfrenta a mi propio pecado, entonces no, seguro no era para mí, ¿no? ¿Sí? Si no es para mi propio beneficio, entonces como que no me agrada, ¿no? Que me digan únicamente que voy a ser millonario, que voy a tener, que voy a ser sanado, y de esa manera entonces, si Jesús les hubiera dicho, ¿no? A ver, bueno, vengan, los voy a sanar, ¿no? A ver, bueno, está bien, sí, a ustedes, a lo mejor entonces en ese momento lo hubieran seguido, pero no iba a ser una conversión verdadera, Él lo sabía, no era necesario hacer un milagro ahí en ese momento, no era necesario. Iba a llamar únicamente a aquellos que tuvieran fe. Por supuesto que hubo algunos que lo llevaron a despeñar. Seguramente hubo otros que dijeron, esto es un error, ¿no? Yo sí lo vi, yo sí creo, sí lo escuché hablar, ¿sí? No importa que aquí no haya sanidad, no importa que no sea el médico que se cure a sí mismo, que cure a su propio pueblo. Yo sí lo vi haciendo un milagro en Capernaum. Y yo sí creo en Él. ¿Se dan cuenta? Era el mismo mensaje que Jesús traía por quiénes iba a ir. ¿Sí? Era igual. Los judíos, sabemos que muchos no iban a creer y lo iban a matar. Pero muchos como nosotros, los gentiles, a pesar de que no fue aplicada directamente, ¿no? A nosotros no fuimos el pueblo elegido, nosotros sí íbamos a creer, ¿no? Nosotros íbamos a creer por lo que Él hizo, por lo que escuchamos de Él. Nosotros sí creemos en Ti, Señor. No importa que no nos estés ofreciendo directamente, ¿no? No somos israelitas, no somos hebreos, pero sí creemos en que Tú nos amas, en que Tú moriste por nosotros también. Es lo mismo que estaba pasando ahí, ¿se dan cuenta? No era lo que querían escuchar. Estaba poniendo al descubierto su incredulidad, ¿sí? Los incomodó, y así nos pasa, amados. Si nos incomoda, si nos hablan del pecado, si nos dan solamente la palabra de Dios, no nos gusta muchas veces, ¿no? A veces, las iglesias que se llenan es donde, pues sí, se habla de prosperidad, ¿no? Eso sí me gusta, yo ahí sí voy a ir. Ahí sí es. Esa es mi iglesia, ¿no? Tú vas a tener poder. Es así, denme poder. Yo cierro los ojos para recibir poder. Entonces sí creo. Y cuando ven ¿y dónde está tu poder? ¿No? Que les pueden decir igual, a ver, pues ándate a ti mismo, ¿no? No, pues, ¿dónde está tu vida? ¿Por qué no estás viviendo así? ¿Por qué no estás viviendo como lo predica la palabra? Bueno, pues es que pues porque no lo has aprendido, porque no has aprendido en verdad, ¿no? A ir al Señor, a conocerlo, ¿sí? Eso es lo que ha pasado con los predicadores modernos, amado. Han perdido de vista esta enseñanza de Jesús, ¿sí? Y buscan diluir el evangelio para hablar de las cosas que le gusta a la gente. Y yo veo a Jesús aquí, que en ningún momento agarró y dijo, no, espérense, a ver, ¿no? Sí, yo voy a hacer, déjenme ahorita lo sano, a ver, fórmense, ¿no? Pasen al frente los que quieran ser sanados. No, Jesús siguió hablando y predicando y diciéndoles que era lo que estaba sucediendo con ellos. Les estaba revelando su incredulidad. Ustedes no creen, ¿no?
Ustedes me están diciendo, a ver, sálvate tú, ¿no? Cúrate tú, doctor. ¿Sí? Haces tanto por allá y aquí ¿qué? ¿Sí? Jesús no dijo, bueno, pues está bien, a ver, sí, ya me convencieron. No, Él sabía perfectamente qué era lo que tenía que predicar. ¿Sí? Hay que decir la verdad y decir qué es lo que se necesita para la salvación. No nada más ser sanado. Tienes que arrepentirte. Tienes que creer en Él y hacerlo tú, Señor. No basta decirle, eres Señor, 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 y no hacer su voluntad, no hacer lo que Él dice. Hacerlo, Señor, es realmente creerle y hacer su voluntad. Sí. Muchas veces, por temor a que se vayan de la iglesia las personas, pues se diluye el evangelio, ¿no? Y te aconsejan incluso, ¿no? Hay pastores que me han dicho, no, pero no digas eso, porque he visto iglesias que hasta han cerrado por hablarle a la gente con esa sinceridad, por mostrarles la verdad, ¿no? Decirles que muchos son llamados y pocos son elegidos, a muchos no les gusta. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, ¿Dios escoge a los que salva? Sí. Así lo dice su palabra, ¿no? Así lo dice Pablo muchísimas veces. Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. A los que Él conoció, a esos también predestinó. Y a los que predestinó, a esos también salvó. No lo digo yo, ¿no? Lo dice Pablo. Yo les diría a los que no creen eso, pues pélense con Pablo y pélense con el autor intelectual, ¿no? Pero no, ¿por qué Dios es así? Porque Dios, es soberano. Él es soberano y Él sabe bien, así como Jesús sabe bien a quién le salva. Él sabe quién iba a estar aquí ahorita, ¿no? Sabe, nos conoce a cada uno. Dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿no? Me conocen perfectamente y la obedecen, ¿no? Y me hacen caso, ¿no? O sea, me escuchan y dicen, sí, Él es mi pastor. Las que no son mis ovejas, ¿no? Dicen, pues no, aquí lo está mostrando, ¿no? Esos que estaban en Nazaret, pues entonces estaban oyendo su voz, no la creían, no le creyeron. No, tú no eres el Mesías, tú eres el hijo de José. Yo sé, yo te conocí desde chiquito, ¿sí? Tu papá es carpintero, tu mamá es María, ¿no? Y tu hermano Jacobo, ¿no? Y el otro, ¿cómo se llama? Santiago, perdón. Ajá, ¿no? O sea, y ahí están tus hermanas, porque en los otros evangelios sabemos que dice, si aquí están es el hijo de José, de María, está aquí su hermano Santiago, son dos los que menciona, José y Santiago, ¿no? O Jacobo y Santiago, y dice, y sus hermanas, si aquí están sentadas, ¿no? No, habla de 2, ¿no? O 3 nombres. Bueno, lo revisamos para ahorita no perder más tiempo. Pero ellos así lo dijeron, ¿no? Pues si aquí están, lo conocemos. Este no es el Mesías. Fue esa incredulidad. Ellos no eran las ovejas por las que él venía, ¿sí? Aún estando él predicando en la sinagoga de su propia ciudad, yo no lo veo buscando arreglarla, adecuando la doctrina, ¿no? No, bueno, pues si así dice, no, pero pues déjame también, pues también a ellos, ¿no? Porque si no se van a enojar y después me van a ir a despeñar. No, Jesús no tuvo temor de decirles la verdad, de hablar con todo denuedo, diciéndoles, soy yo. Yo soy del que habla, ¿no? Isaías. Así lo habló en primera persona. En ningún momento dijo, bueno, no, si quieren, no, a ver, ya no peleemos, quédense ahí ustedes, ¿no? Y busquen a su Mesías. No, yo soy. Así me vayan a matar. Él sabía perfectamente lo que iba a suceder y les estaba enseñando lo que iba a suceder también en Jerusalén, ¿sí? Que iba a ser muerto en manos de hombres. Y esto mismo estaba por suceder, ¿no? Lo estaban llevando ya al despeñadero. Ahí hay una imagen, mira Miguel, ponla por favor. Así exactamente.
Aquí me gustó esta imagen porque hasta aquí hay hasta un niño gritando, ¿no? Y llenos de ira, lo tomaron, lo sacaron de la ciudad y lo querían despeñar. No me puedo imaginar esa escena. Imagínense, desde la sinagoga llevarlo todos caminando ahí, llenos de ira para aventarlo. Nada más porque estaba diciendo que Él venía a liberar a los cautivos, porque Él venía a sanar, a predicar el día agradable del Señor, por decir que Él era el Mesías y ser hijo de José. Esto, lo que era la fama, lo que veíamos en la otra, ¿no? En la primera imagen, Miguel, si te regresas, que aquí todos maravillados escuchándolo, viendo cuando sanaba, en ese momento su fama crecía, ¿no? Pero en el momento que les dijo la verdad, en el momento que Él se declaró como el Mesías, no, pasó esto. De un momento a otro pasó de la fama, ¿sí?, al rechazo de su propio pueblo, ¿sí? Yo les puedo decir, amados, que quien no le cree al Señor a pesar de las maravillas y duda, tiene que revisar precisamente qué ha creído, ¿sí? No se trata de lo que nosotros queremos creer o lo que queramos encontrar aquí en la palabra de Dios, ¿sí? No se trata de que ahí lo que Él prometió revelar va a ser lo que nosotros queremos que nos revele. Vamos a encontrar muchas cosas que ni siquiera, por eso lo dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mucho de lo que está escrito aquí ni siquiera lo conocíamos, amado. Y por supuesto que a nuestra carne no le va a hacer sentido, ¿no? Y vamos a querer dudar y ponerlo en tela de juicio y buscarle, a ver, no, yo creo que no dijo esto. Pero, amado, en verdad, si Él ha puesto fe y arrepentimiento, nosotros podemos en verdad confiar en que lo que está escrito es verdad. Y Él nos lo va a ir mostrando, ¿sí? En la medida que nosotros vayamos más y más a su palabra, ¿sí? No nada más es de agarrar y decir, ay, no he leído, bueno, a ver, ahorita voy a leer. Y abro a ver en dónde caiga, ¿no? Así de, a ver qué me dice. Ay, ¿no? Ay, no, esto no me gusta. Pues no te va a gustar cuando lo hagas así al azar, así de a ver qué me dice hoy. No, tienes que tomar un libro y empezar a leerlo desde el principio y vele dando seguimiento y analízalo, ¿no? Lo platicábamos el viernes los varones. Lee en orden la palabra de Dios. Si vas a leer el Antiguo Testamento, empieza de Génesis. Si vas a leer el Nuevo, empieza desde Mateo, ¿no? O si ya lo has leído todo, vas a leer, escoge un libro y léelo completo, ¿sí? No nada más un cachito y un cachito. Vamos a leer todo, conozcamos al Señor. Una relación personal se da de esa manera, ¿ok? Él es nuestro Señor y Él es quien pone precisamente la fe y el arrepentimiento. Porque te aseguro que si no fuera por Él, si Él no pusiera fe y arrepentimiento, si la fe estuviera en manos de nosotros, si el arrepentimiento estuviera en manos de nosotros, ¿quién sería salvo? Nadie. Nadie quisiera y nadie buscaría a Dios, ¿sí? Si vemos aquí qué sucedió, los que habían visto las maravillas, aún así, fueron incrédulos. El que pone la fe, al quien en verdad, a quien le encargó la salvación, lo puso en las manos más seguras que puede haber, en las manos de Cristo. El responsable de la salvación fue Cristo, no ningún hombre, porque si me lo hubiera encargado a mí, amados, o a cualquier otro, estaríamos perdidos. Si fuera responsabilidad, ¿sí? Si Dios me hubiera dicho, tú tienes que ser el mejor predicador para que todos se salven, hubiera fallado. Porque no tiene que ver con el que predica, no tiene que ver con
capacidades humanas. Tiene que ver con la gracia de Dios. El que salva es Él. Tiene que ver con su sacrificio en la cruz, con el plan perfecto puesto en manos del varón perfecto, el que sí lo iba a cumplir, porque ahí no iba a haber duda de creer para todos aquellos que han creído, ¿no? A los que en verdad creen que resucitó. Todos aquellos que están velados, por supuesto que no lo van a creer, ¿no? Así lo hayan visto resucitar, muchos seguramente no iban a creer. Pero cuando Él eligió y dijo en quiénes iba a haber fe, quiénes iban a ser salvados, Él puso también ese elemento, la fe en nosotros. Y eso es todo gracias a Él. Sabemos que después iba a haber más injurias, lo iban a seguir acusando, ¿no? El lugar donde les hablaba al principio, Jerusalén, precisamente, en ese lugar Él iba a entrar para ser injuriado, para que le levantaran falsos testimonios, para condenarlo y crucificarlo. Y eso sabemos que va a suceder más adelante. Nada más quiero que lo veamos, me voy a adelantar a Lucas 13, del 31 al 33, para terminar. Lucas 13, 31 al 33, y te lo voy a leer yo. Nada más búscalo y lo leo. ¿Ya lo tienen? Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decida a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Yo veo firmeza y determinación en la forma en la que habló Jesús, aún hablándole a Herodes, diciéndole: ve y dile a esa zorra, ¿no? A Herodes, no me voy a ir, hoy y mañana necesito hacerlo, y pasado mañana también, y seguiré haciéndolo. No veo a Jesús temiendo ni desistiéndose para tratar de convencer a los de Nazaret, ¿no? Lo veíamos. Ni a los de Jerusalén aquí, ¿no? En Lucas 13. Ya estando en Jerusalén, los fariseos: ¿por qué no te vas, no? Mejor vete, porque te van a matar. No me voy a ir. ¿Qué le dijeron hace rato que leíamos cuando entró triunfalmente? Dile a tus discípulos que se callen, ¿no? No pueden callar. ¿Sí? No pueden callar. Amado, creámosle al Señor, aunque en un principio no nos parezca lo que está escrito en su palabra. Por supuesto que por causa de la corrupción en la que hemos vivido, en la que ha vivido la humanidad, y las cosas que nos han contado, muchas de esas cosas en un principio nos van a sacudir la cabeza. No nos van a parecer realmente correctas, o no nos van a hacer sentido a nosotros. Pero confía en que aquel que dio su vida por ti, Él, aquel que te eligió para salvación, el que te eligió a ti, a cada uno de los que estamos aquí, aquel que te amó primero y que todo el poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra, Él por medio de sus estatutos te va a revelar la verdad y te va a permitir conocerlo cada vez más y más. Esa es la relación que Él quiere que tengamos con Él. ¿A quién le gusta una relación en la que
¿Te vas a casar con alguien y que no lo conozcas? Que no sepas nada de él, que te diga, no. Pues no, nadie quisiera eso. Ay, a ver con quién me caso, a ver si sale como me gusta o no. A ver qué costumbres tiene, a ver si cree o no cree en el Señor. Tienes que conocerlo, ¿no? Esa es una verdadera relación personal. Esa es la relación que debemos de tener con Él. Conocerlo, saber más de Él. Aprendamos a obedecerlo conociendo cuál es su voluntad, qué quiere de nosotros. No porque nos guste, sino porque confiamos en que lo que Él ha dicho es verdad. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a gozarnos en Él, porque Él nos ha elegido. Él nos ha elegido a nosotros, a cada uno, para salvación y para que andemos en las buenas obras que Él ya planeó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gloria a Dios. Levántate y vamos a alabar a nuestro Señor, por favor.